Hecha esta introducción, corresponde entonces señalar el diseño metodológico. Tal como se mencionó al inicio, esta propuesta pedagógica es el resultado de un proyecto de investigación de 2 años, en sus primeras 2 fases, ¿no? Queda una última fase que se realiza bajo la cooperación o bajo el trabajo de toda la comunidad educativa. Entonces, ya lo había mencionado también el doctor Iglesias, esta investigación se aborda desde el enfoque cualitativo. Y es conveniente señalar que el diseño se refiere al abordaje general que habremos de utilizar. Estamos allí referenciando a Hernández, Fernández y Baptista. Y al igual que la recolección de la información y el análisis, el diseño va emergiendo desde el planteamiento del problema. Entonces, el solo hecho de reunirnos como investigadores nos genera ya unas primeras preguntas, ¿no? Y es: ¿cuál será el recorrido metodológico para desarrollar este proyecto? Entonces, desde un punto de partida establecido, que era enfocarnos o proyectarnos hacia la construcción de la propuesta pedagógica, pues se hacen discusiones y se llegan a consensos. Así es que partimos de una identificación de categorías, una revisión documental que nos permiten generar unos insumos para realizar unos análisis. Estos análisis iniciales tienen 3 criterios, o podríamos decir 3 partes. En primer lugar, las unidades de análisis, desde el léxico, desde la coherencia, la relación. En segundo lugar, el contraste, y en tercer lugar, la formulación de unos cuestionamientos. Realizada esta parte metodológica, regresamos al análisis para obtener en conclusión unas preguntas que van a guiar la investigación. Con base en ellas establecemos unos objetivos. Ahí está el objetivo general y los objetivos específicos, los cuales se van a cumplir, los cuales se van a alcanzar a través de 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1, pues se plantea una reconstrucción de categorías. Esta reconstrucción de categorías es acorde con el objetivo que dice así: reconstruir las categorías desde una fundamentación filosófica, sociológica, jurídica, psicológica y pedagógica. Alcanzan a leer, ¿verdad? En la fase 2 se centra el proyecto entonces ya en el diseño de la propuesta pedagógica. El objetivo que acompaña allí es proponer una estructura conceptual que fundamente el diseño del modelo pedagógico. ¿Proponer una qué? Estructura conceptual. No sé si ya todos recibieron el documento, ¿verdad? Ok, porque eso es lo que ustedes van a encontrar allí, ¿no? Lo que nosotros encontramos allí. Luego de proponer esa estructura, entonces sobre ella diseñar esa propuesta o ese modelo pedagógico. Y la fase 3, entonces constituye la operacionalización del modelo pedagógico, que como les mencioné, pues ya estamos en este punto, ¿no? De iniciar esa fase 3, en la cual se requiere de la participación de la comunidad educativa. Cada una de esas fases se abordan desde el diseño hermenéutico reconstructivo. Ustedes saben que este tipo de investigaciones pues requieren un corte crítico, ¿verdad? Y dentro de este corte, pues el diseño que más se ajusta es el diseño hermenéutico reconstructivo.
Obviamente ese diseño, ese recorrido que vemos ahí, subyace desde lo que es el diseño hermenéutico, pero es un diseño propuesto también por el grupo. O sea, ese recorrido metodológico es un primer producto ya de resultado de esta investigación. Y es que tomamos como punto de partida los potenciales semánticos. Nosotros, ¿verdad?, como una institución confesional que pertenece al sistema educativo de la Iglesia Adventista Mundial, tenemos una documentación, ¿verdad? En palabras de Mardones, los potenciales semánticos representan o son la significatividad de la religión, abordada desde la discursiva, de la ética de la comunicación. ¿Y qué se aborda allí? Se abordan los temas, los tópicos de la religión. Entonces partimos desde esa base. ¿Cuáles son nuestros potenciales semánticos? Y pasamos, luego de esa identificación, a realizar una interpretación racional. Esa es la fase 1, que nos llevó más de un año. Luego, para la fase 2, entonces tomamos la interpretación racional para convertirla o trabajarla o reconstruir unas categorías. Recuerden que el diseño hermenéutico reconstructivo toma una teoría, ¿verdad?, la desmenuza en sus partes para luego reajustarla de acuerdo con unos criterios, unas necesidades. Entonces, de esa interpretación racional a la fase 2, tenemos unas categorías que ya empiezan a generar esa propuesta desde lo ontológico, desde lo epistemológico, axiológico y lo metodológico. Y en esta fase 2 es ya entonces donde se genera, ¿verdad?, la propuesta pedagógica. La fase 3 pues es ir de esa propuesta a la operacionalización. Y el primer paso entonces es socializar la propuesta, y por eso estamos aquí, ¿verdad? No sé, tiempo, ¿cómo voy? Porque en realidad el trabajo es bastante y avancemos. Entonces, esta propuesta pedagógica nos arroja estas categorías: la investigación, el concepto de hombre, la formación y educación, profesor-estudiante, pedagogía, currículo y procesos didácticos. Empecemos con la investigación. Debo mencionar que la propuesta que ustedes reciben es un resumen de todo el trabajo investigativo. Dicho de otra manera, hay un documento mayor que amplía cada una de esas categorías. En este mismo orden de ideas, la investigación es una categoría muy amplia, y aquí está resumida bastante y ha sido así en tanto pues que ya tenemos documentos divulgados como el Sistema de Investigación Institucional, el cual amplía, pero aquí están entonces los fundamentos. La actividad investigativa y el desarrollo de los procesos de investigación se llevan a cabo en la corporación sobre la base del impulso de una actitud crítica y una capacidad creativa. Ahí hay potenciales semánticos nuestros para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades y el país. Y esto está contextualizado, ¿verdad?, con el aspecto legal. Los procesos de investigación son asumidos aquí en la UNAC con el propósito de contribuir a la generación de nuevo conocimiento científico, tecnológico y de innovación, tanto básico como también de carácter aplicado, que la sociedad demanda y requiere para aumentar las capacidades de organización, desarrollo social, tanto en el ámbito de las personas como de las comunidades, empresas, instituciones, ciudades y regiones. Estoy mencionando aquí aspectos del contexto legal, y eso ustedes lo van a notar en las demás categorías, porque hay 3 criterios que dirigen la construcción de cada una de las categorías, que son
las exigencias legales, las exigencias contextuales y las exigencias conceptuales. Y cada una de ellas entonces vistas o permeadas desde los potenciales semánticos. El verdadero conocimiento para nosotros aquí en la UNAC solo puede ser producido y desarrollado con un fundamento filosófico cristiano. Ahí ya marcamos diferencia en nuestra propuesta pedagógica, porque desde este fundamento muchas cosas ya quedan excluidas, ¿verdad? Tanto en la naturaleza de ese conocimiento como en las metodologías que se utilicen para llegar a él. La investigación aquí en la UNAC, en primer lugar, fomenta ¿qué? El desarrollo máximo del potencial de cada individuo. Es decir, damos por sentado que cada individuo tiene unas potencialidades por desarrollar. Por otra parte, la investigación inspira a valorar todo lo verdadero y todo lo bueno. Y recuerden que esa verdad está soportada desde lo ontológico y desde lo filosófico, obviamente, propuesto o presentado desde la filosofía de la educación cristiana. Y la investigación estimula el desarrollo de pensadores independientes, autónomos, críticos. Es importante entonces señalar aquí los presupuestos epistemológicos sobre la verdad y el conocimiento que son planteados por la Asociación General en la Declaración sobre la Filosofía Adventista de la Educación. Iniciemos. Se reconoce la existencia de una realidad tanto sobrenatural como natural. Esa es nuestra realidad para nosotros, ¿verdad? La natural y la sobrenatural. Otros teóricos dicen la física y la metafísica, pero nosotros abordamos desde estas conceptualizaciones. El campo total del conocimiento incluye dimensiones cognitivas, lo intelectual, experimentales, lo científico, emocionales, relacionales, que sería lo que afectivo, lo social, ¿correcto? Intuitivas y espirituales que deben conducir a una comprensión cabal de la realidad que se manifiesta en decisiones sabias y en una conducta apropiada. Ese potencial semántico también nos diferencia, ¿no? ¿Qué hacemos con grandes intelectuales si su conducta no es qué? No es apropiada. Seguimos con estos presupuestos epistemológicos. La verdad en todas sus dimensiones y su consecuente búsqueda afectan el desarrollo total del individuo y su relación con Dios y con sus semejantes. Este potencial semántico también nos da un sustento que va a guiar toda la investigación. Se reconoce que la Biblia, la razón, la reflexión y la investigación son recursos para descubrir la verdad y comprender sus implicaciones para la vida presente y futura. Se reconocen las limitaciones inherentes a toda labor humana. Se fomentan la evaluación crítica, el descubrimiento y la divulgación del conocimiento. Ahora nos proponemos o intentamos mostrar esa relación entre la docencia y la investigación. Entonces, dentro del perfil del docente de la UNAC se destaca que el maestro debe tener conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar de manera exitosa el proceso educativo, lo que implica una actitud investigativa que le permite incursionar en nuevos campos del conocimiento y de la praxis y aplicar nuevas y más eficientes estrategias de aprendizaje. Ahí entonces, como docentes, nos toca la investigación pedagógica desde la autorreflexión. Cada vez que uno como docente sale de la clase, le queda una reflexión, ¿verdad? Y debe hacer la reflexión. ¿Qué me propuse enseñar? ¿Qué enseñé? ¿Cómo lo enseñé? ¿Verdad? Y otras
reflexiones. Entonces, la docencia busca articularse a la investigación, lo que significa desarrollar investigativa, orientada a promover competencias investigativas en los estudiantes. Esto no deja de lado las competencias o el trabajo investigativo que realiza el docente, ¿verdad?, dentro de su desarrollo profesional, sea en grupos de investigación, sea en semilleros de investigación, sea en proyectos de investigación internos o externos. Por lo tanto, quiere decir que en este proceso investigativo participan tanto el estudiante como el docente. El docente entonces asume un papel o una función de ser ¿qué? Mediador. Y el estudiante debe desarrollar las competencias investigativas. Aquí hay un ejemplo. El docente propicia entonces desde el aula de clase desarrollo de proyectos de investigación que permitan a estudiantes y docentes integrar las actividades de clase con realidades concretas. A ver, nuevamente. El docente propicia desde el aula de clase desarrollo de proyectos ¿de qué? Si lo propicia desde el aula de clase, pareciera que esos proyectos van a ser ejecutados solo con los estudiantes de la clase. Pero fíjense lo que dice, que permitan a estudiantes ¿y qué? Y otros docentes también pueden incluirse al trabajo en esos proyectos de investigación. Integrar las actividades de clase con realidades concretas. Con realidades concretas que los motiven a la adquisición de nuevos conocimientos en sus campos de acción. Y de esta forma promover experiencias investigativas que fortalezcan el espíritu de investigación del estudiante, la actividad investigativa del docente y la formación investigativa en general, que se constituyen a su vez en la base para el desarrollo de futuros proyectos, bien sean proyectos de grado, bien sean proyectos al interior de semilleros de investigación o bien sean proyectos para los grupos de investigación y, ¿por qué no?, proyectos para comunidades de investigación. Y aquí debo hacer una acotación, una aplicación práctica de esto, ¿verdad? Y yo digo amén por ello. Es una propuesta que tiene la Facultad de Ingeniería de los proyectos integradores, ¿verdad, profe John? Que es materializar esta idea en ese modelo práctico para la formación investigativa de los estudiantes. Y como ya lo mencioné en otra reunión, ese modelo es conveniente adaptarlo y replicarlo en todas las facultades y que sea entonces un modelo institucional. Muy bien, sigue la categoría sobre el concepto de hombre. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Les cuento pues que esta propuesta pedagógica trata primeramente los tres aspectos sustantivos de la educación superior. Arrancamos con investigación, docencia y también proyección social. La proyección social hoy ustedes no la van a ver reflejada, más adelante será socializada, aunque en el documento se encuentra la manera como la institución concibe la proyección social. Bueno, quiero decirles que la guía tiene que ver con el hombre, el concepto de hombre. Y esta conceptualización es esencial, es vital. ¿Por qué? Porque si nosotros no respondemos y resolvemos este interrogante, nosotros no podemos hacer educación. Necesitamos primeramente resolver esta pregunta: ¿qué concebimos nosotros como hombre para nosotros pretender formarlo? Y para comprender una propuesta educativa y pedagógica se torna necesaria esa aproximación de la concepción que se tenga de hombre. Generalmente cuando venían los pares, una de las preguntas que nos hacían era cuál era el concepto que tenía la universidad de hombre. Y generalmente divagábamos, y por eso fue necesario que nosotros adoptáramos la metodología de investigación reconstructiva, ¿cierto? Por ello entonces nos tocó pues reconstruir con base a los potenciales semánticos que la Iglesia Adventista tiene. Cualquier
teoría educacional tiene que partir de esa perspectiva antropológica. No importa con qué escuela se case, toda institución tiene que partir con o basado con el concepto hombre. Es necesario entonces ese concepto de hombre para poder entender hacia dónde se requiere llevar al hombre que se pretende educar. Entonces, en esta categoría respondimos qué es el hombre para la Universidad Adventista, y una vez resuelta esta pregunta, entonces ya podemos nosotros responder la siguiente, ¿no? ¿Para qué lo educo? Y ¿cómo lo educo? Que sería básicamente resuelto por los procesos didácticos que la profesora Doris señalará. La conceptualización de hombre, ¿qué exigió? Primero, una comprensión de su multidimensionalidad, su complejidad y su integridad. Entendiendo que integridad no solamente se refiere a la parte de la honestidad, sino también su integralidad. Formulamos y respondimos unas preguntas en esta categoría. Como bien lo mencionaban los compañeros, el documento que ustedes tienen en su poder, la propuesta pedagógica, en cierta manera aborda esta categoría, pero hay un documento más extenso que se supone que va a ser motivo para constituirse un artículo. Y entonces ahí podemos nosotros profundizar más en el tema. Entonces respondemos estas preguntas básicas: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su origen y propósito? ¿Cómo son sus naturaleza y dimensiones? Una vez respondidas estas preguntas, entonces el colega que era experto en lo que tenía que ver con formación y educación señaló cómo nosotros pues pretendemos educar y formar a ese hombre. Respondimos este interrogante básico basado en la antropología bíblica, que es la misma antropología teológica, porque su punto es la Sagrada Escritura. Nosotros como adventistas no recurrimos teorías evolucionistas, nos vamos y nos remitimos básicamente a las Sagradas Escrituras. Se parte de la base que el hombre es una criatura y por lo tanto posee en sí un significado que viene de Dios mismo. Así que nosotros no damos la respuesta a esta categoría un teórico, sino dirigiéndonos ¿a quién? Al diseñador y creador del hombre. Y acá, a grosso modo, esta es la manera como la UNAC, ¿sí?, conceptualiza al hombre. La UNAC conceptualiza al hombre como una criatura de origen divino, un ser singular, superior y único, con potenciales extraordinarios. Y todo eso por ser ¿qué? Creado a la imagen de Dios. Inclusive la categoría también trata este asunto de la imagen de Dios, Imago Dei, con capacidad de razonar, de crear, de indagar, de responder por sus actos morales y libre para desarrollarse integralmente. No debe ser considerado animales racionales, así que no nos casamos con Aristóteles y lo que de allí se derivaron. Ninguna especie de pasado presente otorgó por evolución al hombre la facultad de razonar. Vino con esas facultades porque así como Dios lo diseñó, y el hombre es todo único, ser persona, ser trascendente a imagen de Dios, con capacidad fraterna para interactuar.